Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Una alegría poderlos saludar. O bueno, buenas tardes, igual, siempre se me pasa. Hoy vamos a charlar, vamos a continuar con esa charla que nos daba Pedro hace unos días acerca del camino de la pasión, esta segunda parte, estos otros elementos que nos vienen a enriquecer también, porque la primera parte fue muy interesante y sabemos que había mucha gente pendiente de esta charla y aunque estamos castigados, ya saben, en YouTube, pues en Facebook vamos a estar transmitiendo este evento para todos ustedes porque nos parece un tema muy, muy interesante. Así que ya saben que Pedro es un gran maestro, porque yo creo que ha sido un estudioso de toda la vida de estos temas de la ciencia espiritual y le doy la más cordial bienvenida como siempre. Un gusto tenerte aquí, Pedro. Gracias, ¿cómo estás? Gracias, yo estoy muy contento de estar con vosotros de nuevo y con vosotras. También os saludo a todas las personas que en este momento estéis. Y vamos a continuar, o voy a continuar con el tema este tan central y además en un día tan especial como es el Jueves Santo, ¿no? Que realmente empieza la pasión propiamente, de jueves a domingo, pero sobre todo jueves y viernes, son los días centrales de la pasión. Aunque se extiende, dijéramos, a lo largo de, bueno, se puede extender a lo largo de cada día de la semana, hay diferentes formas de abordarlo, pero realmente los días concretos son jueves y viernes. Bueno, pues Mm, aquí en esta segunda parte voy a hablar de los 4 estadios mayores. Hay como 3 estadios menores y 4 mayores porque de alguna manera los otros 3 son como una preparación para los estadios estos mayores que mayores por mayores quiere decir que tienen una profundidad espiritual quizá todavía mayor que los primeros, ¿no? mm, Entonces, en la charla anterior, pues contemplé los 3 primeros estadios de la pasión como parte del camino cristiano Rosacruz. El lavatorio de pies, que era la regulación de las relaciones entre el arriba y el abajo, la flagelación como regulación de relaciones entre la derecha y la izquierda, o sea, la parte, dijéramos, arimánica y luciférica en nosotros, ya que hemos de crear un nuevo espacio para el impulso de Cristo en nosotros, porque no lo hay. Es un espacio a crear en cada ser humano y también a nivel social. No hay un espacio para el verdadero cristianismo todavía en el mundo. Y la coronación de espinas como regulación de las relaciones entre el delante y el detrás. Entre el delante en el sentido del temor y el detrás en el sentido de la huida o de la vergüenza y el temor, podríamos llamarles más bien, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a continuar o voy a continuar. Yo siempre suelo hablar en plural, pero vamos también lo puedo decir por Caro porque ya está a los mandos de la parte tecnológica y es como si fuéramos en plural, ¿no? Ahora contemplaremos el cuarto estadio, para el cual es necesario comprender la relación interior de los 3 primeros, que acabo de decir, ¿no? El portar la cruz. Pues el portar la cruz resulta de la vivencia simultánea del lavatorio de pies, de la flagelación y de la coronación de espinas. Este cuarto estadio sería como el estadio central de los 7, ¿no? El portar la cruz. Y la cruz que hay que llevar no es otra cosa que el propio ser humano. Es el ser humano que crea en sí mismo un sistema de corrientes que corresponde a la forma de la cruz. Es como una cruz de luz, una cruz luminosa que aparece en el interior del ser humano y de la cual pues Pablo, San Pablo, quiero decir, Manes, hablaban de esta cruz de luz interior. Hay algunos iniciados y personajes importantes del cristianismo que hablan sobre ello, ¿no? La mencionan. Eh, Esta partiría de la vivencia en sí de la parte del hombre espiritual superior, que sería como todo el aspecto superior nuestro, que sería lo que podríamos llamar el yo superior, que está conformado por el yo espiritual, el espíritu de vida y el hombre espíritu, según la terminología antroposófica, ¿no? Y entonces esto lo vivenciamos interiormente, nos compenetra en la figura de las corrientes de una cruz de luz. Vivencia que este hombre superior que le penetra interiormente tiene que ser llevado por él a partir de ahora. En las primeros 3 estadios dijéramos que
el ser superior en nosotros nos llevaba, nos conducía. Y a partir del cuarto estadio se produce una inversión y somos nosotros los que tenemos que llevarle, ¿no? Seríamos como dijéramos sus pies en la tierra, sus pies, sus manos en la tierra de este hombre superior, ¿no? Percibe a través de este momento la situación de destino que le indica, debe llegar a ser el guardián de tu hermano. Ello supone que hemos de sentirnos como envoltura y portadores de otro hombre superior o de otro aspecto superior en nosotros, ¿no? La imagen completa que vivencia desde entonces es la de aportarle continuamente los frutos de esta evolución interior, le aportamos los frutos al hombre superior y él los dona a la humanidad. Es una figura como de ascenso y de donación. También tendré que decir que a lo mejor os preguntáis por qué no hablo del ángel. Bueno, el ángel dijéramos que guarda el momento en el que este yo superior va naciendo en nosotros y entonces a medida que va creciendo le va como cediendo hasta cierto punto el espacio. Pero eso no quiere decir que el ángel se halle muy alejado de nosotros, sino que de alguna manera no tiene una conducción tan intensa como antes, ¿no? A medida que nosotros vamos creciendo en el camino espiritual. Se convierte, podríamos decir, en un compañero, más que en un hermano mayor que nos guía en todo, pues sería poco a poco la situación de ponerse como a un lado como un compañero espiritual o incluso detrás también, a veces para reforzarnos, depende en qué momento de la vida nos encontremos. A veces también se coloca detrás para reforzarnos, ¿no? El ángel personal me refiero. Nuestra conciencia humana habitual se halla situada entre dos cruces. La irradiante cruz del hombre superior que ha de llevar y la oscura cruz de la organización corporal que ha de soportar. Bueno, esta oscura cruz, ahora lo explicaré un poco más detalladamente, es la naturaleza, dijéramos, de nuestra... Hola, Claudia. La naturaleza de nuestro ser terrenal, lo que es la parte conformada por nuestro cuerpo físico, etérico, astral y el yo dijéramos habitual, esa es la parte terrenal. Surge entonces en nuestra personalidad una especie de resentimiento que puede fluir en dos direcciones, o bien hacia el aspecto superior que portamos o hacia la organización corporal que soportamos. Este resentimiento nos lleva a sentir el impulso de arrojar la cruz del hombre superior, entre comillas, o un profundo rechazo de uno mismo como conjunto de cuerpo, temperamento y carácter que conforma la personalidad terrenal que está llena de defectos e incapacidades, surgiendo la tentación de arrojar la cruz de la personalidad terrena, apareciendo esta oscurecida. O sea, de alguna manera irían apareciendo como una especie de cruz luminosa y otra cruz oscura, más oscura que tiene que ver con la parte más cercana a la materia, ¿no? Todavía no suficientemente transformada, ¿no? Sin embargo, tendremos una reacción desde la naturaleza crística en nosotros, concretada en la expresión e imagen. O sea, frente a estas dos, esta como división interior que se va creando en nosotros, vamos a llamarle así, aparece la presencia de Cristo en nosotros y dice, ama al prójimo como a ti mismo. Este sentimiento naciente nos va a conducir a desarrollar la fuerza de solucionar en forma práctica el aparente problema de amor a la humanidad y amor propio, ya que los dos se van a desarrollar, pero este amor propio en un sentido equilibrado, ¿no? Y así va a tomar conciencia de que porta la cruz luminosa no por obligación, sino por amor, y que aspira y se esfuerza por iluminar la cruz oscura a través de una práctica libre de paciente educación. Esta es la parte de la personalidad terrenal. De esta forma, él o la aspirante tienen que despertar, desarrollar y conservar tres cualidades de amor, que sería al mismo tiempo el amor genérico a la humanidad, el amor al prójimo o al otro y el amor a la propia personalidad terrenal, a nosotros mismos, ¿no? En el sentido de un mayor conocimiento objetivo de nosotros y de acogernos en el momento que estamos asumiendo todas las limitaciones e imperfecciones que tenemos. Y a pesar de ello, amarlo. Igual que amamos al otro o que amamos a la humanidad, también tenemos que amar a nosotros mismos y también amar este cuerpo, que nos sirve de vehículo de tantas cosas, ¿no?
Así irá paulatinamente colmando con amor al espíritu, el alma y el cuerpo, no quedando espacio alguno de su ser para el odio. O sea, podremos tener muchas imperfecciones, pero lo que tenemos que expulsar de nosotros es el odio hacia cualquiera de los campos o de los seres que nos rodean o de las personas o de toda forma de odio, dijéramos, ¿no? Ya que en el portar la cruz se trata de la superación definitiva del odio hacia lo superior y de la aversión frente a lo cotidiano, ya que podemos sentir odio hacia el mundo espiritual, que propiamente no viene de nosotros, sino del doble en nosotros, y la aversión frente a lo cotidiano porque nos parezca tan ruin, tan mezquino, tan poca cosa. Tantas veces tropezamos en la misma piedra al cabo del día y somos tan cabezotas muchas veces que nos desesperamos con nosotros mismos, ¿no? Pues tenemos que ser capaces también de superar esa aversión. Oye, Pedro, una cosa, para la gente que no tenga muy claro lo que es el doble, ¿qué nos puedes Sí, compartir? el doble, podríamos decir, es una entidad que nace con nosotros en la materia cuando nacemos en el plano físico y nos acompaña a lo largo de la vida, de la existencia. Y se separa de nosotros un poquito antes de la muerte. Cuando nos acercamos a la muerte, el doble lo capta y dijéramos que se retira. Bueno, el doble es una entidad que nos ayuda a vivir en la materia. Fijaros, es una cosa que puede resultar un poco extraña a veces, ¿no? El que para vivir encarnados en este cuerpo material tenemos que asumir una parte de oscuridad, dijéramos en nosotros. Y entonces en nuestra constitución tenemos diferentes elementos. Entre ellos hay elementos que en la antroposofía se llaman arimánicos, hay elementos luciféricos, hay elementos crísticos. O sea, nosotros somos un ser triformado cuando estamos en la materia. Tenemos una constitución en la que en el corazón habita Cristo, pero en la cabeza habita Ariman y en el metabolismo habita Lucifer, aunque después los resultados son al contrario, ¿no? Dijéramos que esta cabeza, corazón y miembros me refiero a lo que es la parte neurosensorial y la parte metabólica. Ahí dijéramos que Cristo comparte, vamos a llamarle su presencia con estas entidades, con la cualidad de estas entidades, con la cualidad, no que estén ahí directamente estas, ¿no? Y el Cristo, dijéramos, va creciendo desde el corazón cuando realmente lo cultivamos, ¿no? O sea que podríamos decir que el amor de Cristo, la sabiduría de Lucifer y la fuerza de Ariman de alguna manera están como hasta cierto punto equilibradas en nosotros y cuando hay una actuación demasiado unilateral o tenemos un yo débil, ¿qué ocurre? Pues que el yo se apodera de nosotros y entonces actúa por nosotros. A ver, esta actuación quiere decir que nos inspira y que es el dueño de nuestra vida, podríamos decir, ¿no? Eh, Steiner y otros, bueno, y cuando lo conoces, pues lo puedes ver en tu alrededor, ¿no? Hay muchos personajes públicos hoy en día que si les retiraras el doble se convertirían en personas absolutamente poquita cosa y no tendrían ninguna cualidad de hablar en público ni cosas así, ¿no? El doble les acompaña y además les refuerza, porque si está utilizando a estas personas para conseguir sus planes, pues le da todavía mucha más fuerza, ¿no? La diferencia es que el doble, cuando ve que ya no sirves, te abandona y te deja tirado como una colilla, ¿no? En cambio, una colilla quiere decir la parte que queda del cigarro cuando lo vas a tirar, ¿no? Que igual en América Latina son otras cosas, ¿no? Y en cambio, Cristo te ama como sea, siempre te ama y te intenta ayudar e intenta que saques, apoyar lo mejor de ti siempre. Y sabe que estás en camino. Entonces te acoge ahí donde estás, te acepta como eres y te apoya desde donde estás. No mira, dijéramos, tus errores o tus pecados, entre comillas. Pecado quiere decir error, tus errores, sino que Él te apoya porque Él ve en ti esa luz, esa semilla que se va a desarrollar hacia el futuro y Él la apoya, porque Él lo ve. Y por eso cree en todos los seres humanos que se acercan a Él y que confían en Él. Entonces es muy diferente la relación que puede haber con Lucifer, con Cristo o con Ariman, ¿no? Claro. Esto sería un primer acercamiento al doble, dijéramos de una manera pues muy, muy por encima, ¿no?
Hola, Percy. Muy bien. Las otras corrientes espirituales opositoras al impulso de Cristo presentan o bien el principio del ascetismo negando el cuerpo, que es la corriente arimánica. La corriente arimánica, dijéramos que niega la personalidad terrenal, que es tan poquita cosa, que somos tan poquita cosa, y nos quiere comprar para ser una especie de semidioses, ¿no? Y sobre todo en el sentido de ir rechazando lo que es la vida terrenal, ¿no? Bien, o también puede ser el otro principio, que es el de la supremacía de la personalidad terrenal, negando así el espíritu, que es la corriente arimánica. O sea, o bien nos vamos hacia una visión muy materialista o bien hacia una visión muy espiritualista. Pero el impulso de Cristo se halla no entre medias, sino que lo supera a ellos y tiene que ver con lo genuinamente humano. Y esto genuinamente humano tiene que ver con el amor consciente y libre. Tiene que ver con la voluntad, con el pensar, sentir y voluntad de ese yo, dijéramos. Mira, por aquí te están diciendo un programa del doble con P. Bueno, pues la pureza a la que se aspira en el sendero espiritual cristiano no consiste en someter la naturaleza humana, someterla de manera agresiva, ¿no? Dijéramos, de manera como medieval, no es así, sino en ennoblecerla, ya que todas las disposiciones de la naturaleza humana pueden ofrecer sus servicios a la gran obra del bien. Había un iniciado, Valentín Tomber, que hablaba dijéramos, que los 7 aspectos del hombre, cada flor de loto y su región relacionada, y entonces el hombre completo sería desarrollar esos 7 aspectos, ¿no? No unilateralmente desarrollar uno u otro o considerar que está fuera de lugar determinado aspecto nuestro que, que dijéramos que nos pide nuestra naturaleza desarrollarlo equilibradamente, pero eh, por ejemplo, pues no ser, eh, no hacer forzadamente un camino de masoquismo espiritual, ni tan, porque eso tampoco sería lo que nos pide el Señor. El Señor no nos pide que renunciemos a nuestra naturaleza humana. Él nos da solamente, Él nos aporta la cualidad moral para que la desarrollemos, pero no nos dice que no lo desarrollemos. Esta forma de comprenderlo ha sido una gran equivocación que ha habido en las iglesias cristianas, sobre todo en la católica, bueno, que es una de las más antiguas, porque es más antigua la ortodoxa, pero bueno, la católica también está desde el principio, ¿no? Podríamos decir así. Y entonces, de alguna manera, había muchos aspectos corporales y otros que rechazaban porque no comprendían lo que ello significa, ¿no? Entonces, cuando una cosa la rechazas, resulta que te vuelve reforzada por otro lado, busca otro camino. Otro camino. De esto Jung, por ejemplo, nos podría hablar mucho, ¿no? En los libros de Jung habla de la naturaleza reprimida como aparece por otros caminos, ¿no? Y no es nada saludable, ¿no? Bueno, pues todas las disposiciones de la naturaleza humana pueden ofrecer sus servicios a la gran obra del bien, desarrollados crísticamente, dijéramos, ¿no? Deviniendo la libertad del o de la aspirante en aprender a amar su deber espiritual. O sea, el camino, dijéramos, de iniciación cristiano es un camino también de amor. Y aunque te exija su sacrificio, su esfuerzo, podríamos decir así en principio, un sacrificio entendido como sagrado oficio, no como fustigación, pues dijéramos que detrás está el amor hacia ese camino, por el amor y la comprensión de que es tu camino, ¿no? En el futuro cercano, el sector de la humanidad que haya acogido esencialmente el impulso de Cristo se va a encontrar frente a aquel todo sector de la humanidad que lo haya rechazado en diferentes niveles, dijéramos, en diferentes, sí, podríamos decir niveles, ¿no? Y se sabrá responsable por ellos. Entonces portará como su cruz a la humanidad caída en el oscurecimiento. De aquí hacia el futuro, pues y la humanidad irá pasando a lo que es la evolución de las razas morales y habrá la parte, digamos, que vaya cayendo un poco en la oscuridad y la parte que siga el impulso de evolución espiritual. Y entonces esa parte de humanidad, que se le puede llamar la humanidad blanca o humanidad crística,
pues tendrá el compromiso moral de ayudar a los seres humanos del otro sector que hayan rechazado en mayor o menor medida a Cristo, porque rechazarlo de una manera activa, consciente y maligna, dijéramos, eso solamente son una minoría de seres humanos que estarían ya, dijéramos, haciendo un pacto con el mal. La mayoría de los seres humanos no, lo que les falta es, dijéramos, voluntad y discernimiento para seguir el camino adecuado moral, bueno, crístico, dijéramos. No por malignidad, sino más bien por dejadez, muchas veces, o por ignorancia. Pedro, esto que decías de la perdón que te esté interrumpiendo, oye, pero, Sí, sí, eh, adelante, adelante. es un tema que me parece, importante mencionar, porque algunas veces a la gente como lo hemos mencionado en algunos programas, y yo siento que todavía queda esa duda de esto que decías, la pureza no consiste en someter la naturaleza humana, eh, tiene que ver un poco con lo que decimos de no ser autómatas del bien. Claro, efectivamente, los autómatas del bien es lo que quiere Lucifer, precisamente eso, de ser autómatas del bien. De decir, entrégame tu ser, tu camino de vida, tu yo, para que yo haga en ti y entonces te lleve por el buen camino. Pero entonces no lo hace él de una manera, dijéramos, paternalista. Cristo no quiere eso. Cristo dice, tú anda el camino y yo te apoyo, pero no te quita tu camino, ¿no? Es como cuando carga, dijéramos, el Cordero de Dios que porta el pecado o el error del mundo. Entonces él carga con aquello, vamos a llamarlo así, que tú de momento no puedes transformar, pero no te quita todo también, porque en esa parte que tenemos que transformar y que podemos hacerlo, pues tenemos el camino evolutivo y el camino de conseguir la libertad también, un mayor nivel de libertad. Entonces, por eso dice que no consiste en reprimir la naturaleza, sino en ennoblecerla. Bueno, San Agustín decía en su tiempo, hace muchos siglos, que dice, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo bien de la frase. Algo así como hace, sigue el camino, dijéramos, como el buen camino, haz lo que quieras. Ama, eso es. Ahora, ama y haz lo que quieras, ¿no? Pero claro, ese amor habrá que entenderle qué nivel de amor es. Claro, no es cualquier amor emocional, sino sería un amor realmente en este triple sentido que digo aquí, ¿no? En el sentido de amar a la humanidad, de amar al otro y de amarte a ti mismo. De amar al prójimo como a ti mismo y ese amor creciente hacia el conjunto de la humanidad, ¿no? Entonces esto parece una abstracción, pero poco a poco se va consiguiendo esa cualidad de amor mediante un trabajo espiritual muy continuado y con la ayuda del mundo espiritual también, claro. Con la ayuda del Señor y siempre mediando el ángel personal y el yo superior que va creciendo en nosotros. La parte de la humanidad crística, de este futuro que ya es un futuro cercano realmente, será portadora a sí mismo del hombre espiritual o yo superior que compenetrará a cada servidor de Cristo en la forma irradiante de la cruz de luz que dije antes, pues aquella humanidad cogerá en sí la tarea del ángel con respecto a la humanidad caída. Como dije antes, el ángel se separa un poco de nosotros en su papel y toma un papel como de compañero más que de guía para todo o de papá que tenía antes y se convierte en un compañero espiritual con el que colabora con nosotros conjuntamente, ¿no? Este hombre superior está conformado por aquellos aspectos del cuerpo astral, etérico y físico transformados por el yo en yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu, o también a veces se ha visto en la literatura esotérica como el manas, el buddhi y el atma. Estos aspectos, dijéramos, de aquellos miembros terrenales que se van espiritualizando por el trabajo del yo. Los podemos llamar genéricamente yo superior u hombre superior, pero me refiero a esa parte de la naturaleza superior que todos portamos en potencia, en semilla, ¿no? Irá confluyendo espiritualmente, además, con el ángel guarda o personal, vivenciando la personalidad humana esa doble tarea de llevar ambas cruces, la luminosa de su naturaleza superior y la oscura formada por el peso, en este caso, de los hermanos caídos.
una vez ya que nuestra parte de la naturaleza, dijéramos, terrenal está ya purificada en parte, pasamos, dijéramos, a llevar con nosotros el peso y a intentar y a ayudar a transformar esa parte de la humanidad caída, ¿no? Incluso habrá momentos en los que tendremos con nosotros personas concretas, seres humanos, en el futuro me estoy refiriendo, que serán como ahijados nuestros. Tendremos como nuestra familia o comunidad y además tendremos nuestro hermano retrasado que espiritualmente me refiero que tendremos que ayudarle y que tendrá una ligación kármica con nosotros. Y estaremos, habrá uno o un grupo de seres humanos que quieran cambiar y que serán asignados, nos serán asignados, dijéramos, y con los que tendremos que hacer un papel parecido al del ángel guía con ellos, como los ángeles hicieron con nosotros, ¿no? Aprendiendo de esta forma a superar el odio hacia el espíritu o hacia la materia y estableciendo con ello la armonía entre cuerpo, alma y espíritu como esencia del portar la cruz. Por eso, para desarrollarnos corporalmente, tenemos que tomar sustancias que tengan que ver con el cuerpo, anímicamente, aspectos que tengan que ver con las facultades del alma y espiritualmente con aspectos que tienen que ver con el espíritu, como es, por ejemplo, el conocimiento espiritual, el pensar espiritual, el pensar vivo. Esto quiere decir que hay mucha confusión hoy en día en determinadas corrientes espirituales y métodos en los que se pasan, dijéramos, aspectos a lo mejor de lo corporal o de lo vital o de la personalidad, dijéramos, terrenal para el desarrollo espiritual. Entonces no es esto lo correcto. Dijéramos, lo correcto es apelar a cada, vamos a llamarle esfera, con arreglo a nuestro miembro constitutivo correspondiente, ¿no? O sea, para evolucionar en lo espiritual tenemos que desarrollarnos espiritualmente, en lo anímico, anímicamente, y en lo corporal, pues corporalmente, ¿no? Porque si lo entrelazamos entre sí, creamos un caos y un batiburrillo que no es bueno para nadie, incluido el ángel personal. También puede verse ahí arrastrado dentro de esa especie de mezcla ahí. Hay una meditación que da Steiner que tiene que ver con la liviandad y la gravedad, y entonces ahí hay una serie de, bueno, un texto con unas posturas que se hacen con el cuerpo, y lo que viene a decir es lo siguiente, que la luz o las fuerzas de liviandad no se deben mezclar con las fuerzas de la gravedad porque cada una tienen que estar en su ámbito. Y si las mezclamos en nosotros, vamos a crear un caos, vamos a crear enfermedad. Si, o sea, la luz está donde tiene que estar y el peso de lo pesado, de lo terrenal, de la gravedad, tiene que estar donde tiene que estar. Y entonces no deben de entrar, de penetrar una en el campo de la otra, dijéramos. Y ahora nos iríamos acercando a la crucifixión. Primero hemos visto el portar la cruz y ahora vamos a ver un poco la crucifixión. Por supuesto que estas etapas se podría estar hablando un año entero o se podrían ver desde muchísimos puntos de vista y crear tomos y tomos de explicación con ello porque realmente es un contenido inagotable. Es un contenido realmente inagotable, ¿no? Para acercarnos a la comprensión de este quinto estadio de la pasión, hemos de acudir a la ley de metamorfosis. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es el refrenamiento y no la represión. Una cosa es el refrenamiento y otra la represión. Bueno, vamos a ver un poco lo que ocurre con esta ley de metamorfosis cuando actuamos con ella de la manera correcta, ¿no? Que tiene que ver con esta crucifixión, que ha sido también mal entendida porque muchas veces, sobre todo en el mundo católico, nos quedamos en la Semana Santa en el tiempo del Viernes de Dolores, pero no pasamos de ahí. Y bueno, pues también hay una parte de dolor, pero también tenemos que ir al descenso en el interior de la tierra y también tenemos que ir hacia la resurrección y ascensión. Todo es parte de la Semana Santa, ¿no? Entonces, nos polarizamos demasiado en la parte de los dolores, solamente del Vía Crucis en los países católicos, y a veces en los ortodoxos les pasa lo contrario, que se quedan solamente con el Cristo resucitado, ¿no? Entonces sería un poco un extremo que tira un poquito hacia lo arimánico o hacia lo luciférico. Lo crístico está en todo.
porque Cristo está constantemente resucitando y también muriendo y acompañando nuestros dolores en este caso, porque la flagelación y todas las etapas del Vía Crucis para él son los sufrimientos de la humanidad. Los de la humanidad son para él un constante Vía Crucis y lo experimenta en un nivel de su ser. Pero claro, como es un ser cósmico, pues puede trabajar con ello, pero no quiere decir que esté alejado. Está íntimamente en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues esta ley de la metamorfosis se expresa en la naturaleza humana a través de la alternancia de refrenamiento y libertad. A ver, también podríamos denominarlo concentración libre y nueva expansión en un nivel superior. Lo que dijéramos, limitamos hasta cierto punto en un nivel, se puede metamorfosear y aparecer como capacidades en un nivel superior. Yo recurro a veces a la imagen del árbol, de un árbol, por ejemplo, que se le poda y que gracias a que se le podan, tiene muchas ramas. Entonces, le dejamos las ramas, dijéramos que están mejor, y las otras se las poda. Y esto le ayuda al árbol a crecer más. Pues sería un poquito así, sería, ¿no? Una imagen un poco, a lo mejor muy simple, pero bueno, que nos pueda ayudar un poco, ¿no? Pero lo que ocurre es que esa poda la hacemos nosotros libremente, desde nuestra libertad y desde nuestro trabajo meditativo. Es la forma en que hacemos la poda, no nos la hace otro. No nos la hace otro ser espiritual que viene y nos corta la natural, parte de nuestra naturaleza, no. Sino es una forma efectivamente como de un avance como en espiral, podríamos decir, es una espiral creciente, ¿no? Así, por ejemplo, para que pudiéramos llegar a hablar, hubo que hacer hubo un proceso de metamorfosis en la capacidad del movimiento, al interiorizarse este último. A medida que el movimiento se va interiorizando más y se iba haciendo hasta cierto punto consciente, pudimos desarrollar la parte laríngea en la evolución humana, dijéramos, del pasado, ¿no? Los movimientos exteriores reorientados, iba a decir reprimidos, pero reprimidos pues no se entiende bien, ¿no? Vamos a llamarle reorientados, devienen movimientos interiorizados del habla. Pero ¿qué ocurre cuando el habla, dijéramoslo, hacemos cierto sacrificio con él, vamos a llamarle así? Pues entonces se potencia el pensar. Y cuando el pensar pasa, dijéramos, por el ojo de la aguja meditativo de la transformación a través de la ley de la metamorfosis, que todo esto sería un trabajo meditativo pues, de larga extensión, pues podemos entrar en otro estado aún más elevado que es la contemplación espiritual. Bueno, pues este es el camino también que llevaban, por ejemplo, los padres de la Iglesia o ciertas órdenes monásticas medievales eh, y de las cuales algunas personas muy contadas conseguían realizar ese camino, pero eran muy contaditos, eran algunas docenas de personas a lo largo de siglos. Me refiero, pues, podría ser una Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, bueno, y unos cuantos más, ¿no? En diferentes países, ¿no? Que consiguieron ciertos avances ahí en ese momento. Estas personas han seguido encarnando y han seguido trabajando otros aspectos, nos han quedado en ese tiempo, ¿no? Concretamente, Santa Teresa de Jesús, eh, también la podría llamar Teresa de Jesús, pero como hay unas cuantas Teresas que son santas, pues a veces puede haber confusión, ¿no? Porque hay más Teresas que son santas, Santa Teresas hay varias, ¿no? Entonces Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, dijéramos, pues la Santa de Ávila, ella, por ejemplo, reencarnó posteriormente en un personaje del siglo XIX-XX que fue Teilhard de Chardin, que fue un francés que bueno, era jesuita, pero él trabajaba mucho en el campo podríamos decir, él estaba buscando de una manera que su alma le llevaba a ello tenía el impulso de reunir ciencia y religión y estuvo toda su vida dedicado a esto y además era paleontólogo. Y entonces él estuvo, eh, ¿cómo se llama esto? Le envió la orden jesuita, le envió a China y fue misionero en China hasta que tuvo que salir de allí porque los mataban después a los misioneros, bueno, después con los diferentes gobiernos que hubo a partir de los años 30 y tal, y también con la ocupación japonesa, etcétera, ¿no? De China. Y entonces él allí estuvo haciendo
trabajos con restos humanos de los hombres, dijéramos, prehistóricos, podríamos decir así, ¿no? Él hablaba del punto omega, que era el punto en el que había como un ideal crístico del hombre hacia el que tendíamos. Bueno, que dejó así una obra, no llegó a ser antroposofo, pero dejó una obra cercana, ¿no? Y se llama Teilhard de Chardin. Era francés, era de una región de la más pobre de Francia, que es la Ardèche, y ahí pues fue hijo de pastores. Él de niño pastoreaba en el campo, con además cabras. Él pastoreaba cabras, ¿no? Y esta fue una encarnación posterior de Teresa de Jesús, ¿no? Lo que quiero decir es que la misma individualidad puede tener expresiones muy diferentes en cada encarnación, ¿no? Y entonces lo que fue una evolución mística muy grande para el siglo XVI, pues posteriormente ahora se ve a Teresa de Jesús como demasiado colgado en lo espiritual, vamos a llamarle así, pero claro, es que era un personaje del siglo XVI y con todo el entorno histórico que había en Europa y en España, ¿no? Con todo el tema de la escisión protestante, de la reforma, de la contrarreforma, de todo eso lo que afectó a su vida grandemente, ¿no? Y en todo eso tuvo que lidiar, ¿no? Bien. Desde este enfoque, la facultad de pensamiento es una etapa posterior de la metamorfosis de la facultad del movimiento. El pensamiento es una interiorización de la facultad del habla. Movimiento, un poco retenido, crea el habla, cierta retención crea el pensamiento, porque el pensamiento es como un hablar interior. Es como un hablar, pero en vez de con la laringe lo hacemos a otro nivel. En el silencio se aprende a pensar, así como al refrenar el impulso del movimiento se aprende a hablar. El pensamiento puede también ser interiorizado, convirtiéndose en una facultad nueva y superior. La fuerza del pensar es concentrada en un punto, desde el que se interioriza y transforma en contemplación espiritual. Es otro grado más que el pensar. Es un estado superior, ¿no? Por medio de la práctica meditativa se llega a producir esta metamorfosis. Dijéramos que la meditación, la práctica meditativa regular sería la herramienta que va consiguiendo ir avanzando en estos procesos, ¿no? Es decir, que vamos realizando el proceso del pensar al pensamiento y del pensamiento a la contemplación o al contemplar, ¿no? El pensamiento pasa por el ojo de la aguja de la concentración, en completa calma, para resurgir como fuerza de percepción en el reino de los cielos del contemplar. Es como si estuviéramos comenzando en el reino de la percepción a través del pensar cotidiano y poco a poco lo vamos transformando en un pensar superior en el que activamos los centros superiores de la cabeza en concreto, ¿no? Pasaríamos de activar la pituitaria a la pineal y cuando vamos desarrollando el loto de la glándula pineal, pues vamos desarrollando también esa capacidad de contemplación espiritual. Esta ley del refrenamiento de una fuerza inferior para que pueda convertirse en una fuerza superior es el principio de la crucifixión. O sea, la crucifixión no es el fustigamiento o el llevar una tarea que te rompe, sino es la ley, dijéramos, espiritual que hay de fondo es el refrenamiento de una fuerza interior para que se convierta en una fuerza superior. Este principio es designado en los evangelios como el camino estrecho, entendiendo por estrechamiento la concentración de las fuerzas del alma para transformarlas mediante su metamorfosis en fuerzas superiores. Esto es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? La vivencia de la crucifixión aparece cuando el portar la cruz ha alcanzado el punto en que ambas cruces, la luminosa y la oscura, han llegado a ser una. La luminosa tiene que ver con el hombre superior, con la parte superior nuestra, y la inferior con la personalidad terrenal que puede llegar a ser despreciable, pero que nosotros la amamos. Y gracias al amor de Cristo en nosotros, dijéramos que van confluyendo estas dos cruces hasta que devienen una. La conciencia humana no continúa llevando la cruz, sino que devenimos una cruz propiamente dicha, que abarca las diferentes dimensiones humanas de la corporalidad, del alma y del espíritu. Ah, mira, qué bien, sí.
Muy bien que lo pongas ahí, eso es. En esta vivencia, el deber espiritual u hombre superior deviene en carne y sangre, llegando a ser el ser humano órgano de la verdad espiritual. Lo superior llega a ser como lo inferior y lo interior como lo exterior. Aquí realmente se produciría pues como una especie de nuevo nacimiento, un nuevo alumbramiento, creando un nuevo ser en nosotros, ¿no? Es la armonía entre cuerpo, alma y espíritu, del pluralidad del alma y espíritu, siendo esta transformación el propio proceso de iniciación. Bueno, pues el principio del proceso de iniciación. Cuando realmente una persona está haciendo el proceso de iniciación, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esa unidad del cuerpo, el alma y el espíritu desde ese punto de vista crístico, ¿no? Lo superior es como lo inferior y lo interior es como lo exterior. Esto sería una forma de definir el proceso de iniciación, que es también, yo le llamo también el proceso de humanización real. O sea, el proceso de iniciación es el proceso de humanización. O también lo podemos llamar el proceso de cristificación, porque es lo mismo. O podríamos llamarle cristificación y sofianización, porque, bueno, esta palabra es un poco, me la acabo de inventar, ¿no? Quiero decir que Cristo Sofía en nosotros, pues se transforma, o sea, del macro pasa al microcosmos y, y dijéramos que a partir de entonces nos desarrollamos en nuestro ser más profundo en cuanto a alma y espíritu, en nuestra naturaleza crística y sofiánica, ¿no? Procedente de lo sofiánico del alma en cuanto al ser a la entidad de Sofía y al ser de María en nosotros, María Sofía, ¿no? Está Cristo Jesús y María Sofía, como los ideales, como los arquetipos y también son parte de nuestro ser, ¿no? Este proceso son los modelos de iniciación, podríamos decir. Este proceso puede ser realizado en diferentes grados de profundidad, ya que puede ser vivenciado en el yo o puede alcanzar hasta el cuerpo astral, hasta el cuerpo etéreo o incluso hasta el cuerpo físico. Esta dijéramos, cristificación o iniciación o este proceso de iniciación, ¿no? Esta crucifixión hasta el cuerpo físico, realizada en forma completa, solo ha podido llevarlo a cabo hasta ahora el propio Cristo Jesús. Y además es nuestro modelo, ¿no? Según el nivel alcanzado podemos hablar, según el nivel de cristificación que han conseguido, hay diferentes, vamos a llamarle rondas de seres humanos que han conseguido o bien devenir maestros o maestras o grandes iniciados o portadores del conocimiento espiritual. Desde este punto de vista, los que estamos, por ejemplo, en el discipulado, en el estudio de la antroposofía, seríamos portadores del conocimiento espiritual. Algunos de ellos van preparándose como iniciados. Estos iniciados siguen a los grandes iniciados, llega un momento que se encuentran con ellos, ahí comienza esa guía interior, ese encuentro suprasensible con los grandes iniciados, y después los grandes iniciados a su vez tienen a los maestros o protomaestros de la humanidad, que son una jerarquía ya tan elevada de seres humanos que ya no encarnan siquiera, sino solamente influyen desde fuera la evolución de la Tierra. Y se dice que están viviendo en la esfera lunar, en la parte de la esfera lunar que no es caída, que no es la del Kamaloka, la del purgatorio, otra parte de la esfera lunar. Por eso se puede hablar de varios niveles de iniciados en torno a Cristo Sol. Podemos hablar de un primer nivel secreto de 3, de otro nivel de 12, de otro nivel de 72, y después están los 4.000 y los 5.000, que son números, dijéramos, en clave, que tienen que ver con la evolución del alma racional y del alma consciente. Cuando se habla en la escritura de la limitación de los 5.000, de los 4.000, pues tiene una parte, dijéramos, esotérica de comprenderlo. No es solamente la parte externa, sino también hay una parte esotérica, ¿no? Los 4.000 se refiere al hombre que está desarrollando lo relativo a la cuarta época posatlante, que es el alma racional, y los 5.000 son aquellos que se preparan para el desarrollo de la quinta época o alma consciente.
de la cual estamos ahora nada más que al principio de ese tiempo del alma consciente. Estamos en el primer tercio del desarrollo del alma consciente, pero a las personas que estamos involucradas, comprometidos con la ciencia espiritual y con el impulso de Cristo, se nos pide que ya vayamos preparando el yo espiritual. O sea, estamos preparando la sexta época ahora ya, porque para que esa sexta época fluya tiene que haber una parte de la humanidad que lo esté preparando y que ofrezca incluso sus envolturas para ello de forma libre, ¿no? No solamente prepararlo mentalmente, sino que ese proceso de cristificación llegue hasta la última célula física, no solamente a nivel del pensamiento, del sentimiento, de, de la palabra y de los procesos físicos. Y precisamente gracias a esa llegar hasta lo profundo de lo físico, algún día esos procesos físicos se van a ir, bueno, algún día no, van a empezar a transformarse y también todo lo que es la cualidad de nuestro organismo físico también se va a ir transformando. También se va a ir transformando. En el sentido de lo realmente humano, pero ahora estamos en una fase que no corresponde todavía a lo que es la expresión de lo humano, ¿no? Lo humano todavía es algo de futuro, porque es una cualidad que todavía no hemos llegado a ella, ¿no? De alguna manera el Hijo del Hombre es como un modelo de lo que algún día llegaremos, ¿no? Pero todavía estamos en el camino, ¿no? Bien, pues en el estadio de la crucifixión, hola Perdón que te Daniel. ponga aquí saludos de los que van llegando. Sí, no importa, no importa. Esta vez no, porque no pierdo el hilo. En el estadio de la crucifixión tiene lugar el encuentro con el guardián mayor del umbral. Bueno, en los estadios menores teníamos el encuentro con el guardián menor y ahora con el guardián mayor. Bueno, el guardián menor representa la parte de naturaleza que tenemos que purificar, sobre todo a nivel astral o del alma inferior, podríamos decir, y está representado por el ángel, podríamos decir. El ángel es el guardián menor del umbral, pero el guardián mayor del umbral es el propio ser de Cristo, que cuando estamos, dijéramos, maduros, tiene una manifestación, pero en este caso es el ser de Cristo, pero completamente asequible a nivel de cada ser humano. No es el ser de Cristo macrocósmico, sino es el ser de Cristo que se acerca, vamos a llamarlo así, en su forma de hombre al ser humano. Vamos a llamarlo así, en su naturaleza de Cristo Jesús, podríamos decir, ¿no? O sea, quiere decir con eso que no es que no nos vaya a quemar con su presencia, por su luz o no, sino que está totalmente a nuestro nivel, porque él sabe, es el ser que sabe más completamente lo que nos conviene a cada uno y en qué medida no se nos puede ir dando, ¿no? Bueno, pues en este encuentro vivenciamos esta conciencia del mundo en el ser de Cristo Jesús, despertando la conciencia de la realidad cósmica del presente. Junto con este paso por el guardián mayor del umbral, se nos abre una puerta hacia un vislumbre de la evolución de la humanidad en su conjunto. A grandes rasgos, aquí en la materia, cuando estamos en el mundo espiritual, mucho más amplia, ¿no? Y parte de esta apertura tampoco podría ser, yo creo, que expresada en palabras nuestras de ahora, terrenales, porque es algo que sobrepasa eso, ¿no? Quien llega a este grado de vivencia y compromiso espirituales despierta su conciencia en el sentido de la responsabilidad humana por todo lo pasado y por todo lo futuro en el presente. Este es el gran secreto de la iniciación que no puede ser traicionado, ya que no puede ser traicionado por la razón de que es inefable, porque no puede ser transmitido ni en un lenguaje por medio de palabras humanas, ni en el lenguaje de pensamientos, ni tampoco a nivel simbólico. Únicamente puede emerger de forma interior como una profunda experiencia anímica y no puede ser transmitido exteriormente por ningún instructor espiritual. Bueno, aquí tenemos el papel grandioso que tuvimos con la ayuda de Steiner, porque Steiner fue de los pocos iniciados que fue capaz de poner en términos de nuestro tiempo muchas cualidades del mundo espiritual, que eso cualquiera no... Porque a él más de una vez le preguntaron,
¿Hay otros iniciados de su desarrollo? Sí, los hay, pero no tienen, bueno, lo voy a decir con mis palabras un poco burdas, no tienen la capacidad de expresar en conceptos humanos actuales el mundo espiritual. Eso me corresponde a mí. ¿Por qué le corresponde a él? Pues no es por un capricho del destino, ni por una designación del mundo espiritual solamente, sino por una evolución kármica. Él es una persona que desde milenios es para transmitir esa palabra espiritual en conceptos racionales y tiene muchísimo de encarnaciones y de milenios y tiene una muchísima preparación, lo cual no quiere decir que no hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio en su personalidad, o tenía la capacidad también para hacerlo. Y una cosa muy importante, la cercanía con el ser de Cristo. Y la cercanía también con la actividad de Micael. Esa serie de aspectos, todos juntos, nos han legado esa capacidad de Rudolf Steiner para darnos toda esta gran ayuda, ¿no?, que nos ha aportado. Por esta razón, la tarea del instructor espiritual en el camino cristiano Rosacruz se limita a ayudar al alumno a encontrar la dirección hacia aquella experiencia, de llegar al umbral del guardián mayor o al segundo umbral. La relación entre maestro y alumno se basa en la completa libertad de éste. El instructor o maestro no es ni un sugestionador ni un tutor, sino un amigo con experiencia que no guarda su consejo cuando es solicitado. Por eso se dice en la antroposofía, lo que pasa es que algunos se lo han tomado demasiado al pie de la letra, en el sentido de que si no te hacen la pregunta, tú no digas nada. Tienen que hacerte la pregunta, pero a veces esa pregunta puede estar en el alma del otro, aunque no la diga verbalmente, pero tú ves que está ahí su pregunta y también le puede venir bien en ese momento que tú le digas algo, ¿no? Pero se ha cogido en el sentido ese de que si tú no haces la pregunta, no le vas a revelar al otro el conocimiento espiritual. El camino ancho es sugerido desde otras corrientes espirituales ajenas al impulso de Cristo, presentando como meta el despliegue y utilización de las fuerzas existentes tal y como éstas son, no la metamorfosis, sino las capacidades que tenemos ahora en este momento en la que... Pues este camino ancho o sendero de las una forma cualquiera de mediunismo vista. Sin embargo, mucho recreo ancho que desemboca en la comunidad de destino de la futura humanidad animánica. A ella le aguarda en el futuro otra forma de crucifixión que se expresará en la pérdida de la facultad del movimiento durante la séptima cultura posatlántica. Estos seres humanos esclavizados por Ahriman permanecerán atados al suelo terrenal, como actualmente lo está el reino vegetal. Es decir, que quedarán atados a la tierra y no podrán moverse. Tendrán esa relación porque han querido tanto a la materia que se unen al cuerpo de la tierra que está en decadencia y se convierten hasta cierto punto en una vida de planta que no se puede mover, como un animal fijo, como un coral que está fijo a una zona de roca, ¿no? También en esta ocasión se dará la posibilidad de liberar a muchos de ellos, en este caso liberarlos de la fijación al suelo terrestre. Fijaros qué destino tienen, bueno, a corto plazo, porque después hay muchas más etapas, ¿no? Van a tener etapas de cambiar esto, ¿no? Pero de momento, de aquí al noveno milenio, puede haber una parte de los seres humanos que lleguen a estar unidos al cuerpo de la Tierra hasta ese punto de la planta, ¿no? De tener raíces, estar enraizados en el suelo terrestre, fijaros, ¿no? En este caso, la magia blanca o fuerza del amor, la magia blanca sería como una expresión de la fuerza del amor crístico, encontrará hasta la última hora de la historia de la Tierra un amplio campo de actuación para liberar ataduras por las que los seres humanos fueron sujetos al suelo terrestre. O sea, esto quiere decir que, por un lado, hay una situación terrible kármica que deviene de aquellas personas que han ido acogiendo el mal hasta un punto de mucho compromiso, pero por otra, desde la parte del bien, hay una gran cantidad, gran oferta, bueno, oferta no es la palabra, hay una gran cantidad de formas de ayuda
que se heredará a esta parte de la humanidad. O sea que por eso siempre hay que tener esperanza y confianza ante el futuro, ¿no? Este obrar sanador de la fuerza del amor será posible gracias a que la humanidad que se unió al impulso de Cristo experimentó y venció la prueba del estadio de la crucifixión en el sendero cristiano Rosacruz. Es una consecuencia de haber pasado por este quinto estadio de la pasión, adquiriendo así la capacidad espiritual de poder liberar a otros seres humanos que lo pidan, de su encadenamiento a la materia, que llegará a ser encadenamiento incluso físico, concreto, ¿no?, al suelo de la Tierra, ya que todo el organismo de la Tierra y la humanidad experimentarán un intenso proceso de espiritualización para afrontar la siguiente etapa evolutiva de los 7 estadios de su eterización. Después de estos 7 estadios de las culturas postatlantes, habrá una pralaya, o sea, una especie de espacio entre vidas o de periodo espiritual, y a partir de aquí nacerá una nueva etapa en la que estaremos viviendo ya como seres humanos eterizados. Hasta cierto punto ya viviremos ya más cercanos como a la vida del ángel actual, en el que nuestro miembro inferior será el cuerpo etérico. Y aquí pasaremos otras 7 grandes etapas como seres cuyo elemento inferior será el cuerpo etérico. El temor ante el juicio de Dios, o sea, ante el juicio paterno del ser paterno de la Trinidad, supondrá la posibilidad de liberación de la parte de la humanidad caída en el entenebrecimiento, en las tinieblas, ¿no? De esta forma, la imagen del futuro kármico de la humanidad muestra, por una parte, terribles abismos de desgracia, pero por otra, la infinidad de posibilidades de ayuda y liberación que ofrece la providencia divina en la evolución del hombre, en parte a través de la humanidad crística, que estará preparada para ayudar, preparada y dispuesta, ¿no? A modo de breve resumen, refrenar el movimiento nos conduce al desarrollo de la palabra. Refrenar la palabra nos conduce al desarrollo del pensamiento. Refrenar el pensamiento nos conduce a la contemplación espiritual. Bueno, hablando en un sentido así un poco humorístico, si se nos va la fuerza por la palabra, personas que hablan mucho y se les va la fuerza por ahí, piensa un poco por lo general, ¿no? No, son un poco reflexivas, ¿a que sí? Pues ahí tendríamos un ejemplo un poquito simplón de lo que sería esto, ¿no? Sí, De que sí. esta persona, de hecho, el iniciado es una persona silenciosa, cada vez más silenciosa, sobre todo cuando empieza el proceso de que ha tenido ese encuentro con el segundo guardián. Le cuesta a veces hasta hablar, ¿no? Sobre todo hablar de forma trivial. No es que le cueste hablar, es que le cuesta hablar de forma trivial. Hablar por hablar. No va a hablar por hablar. Pero, sin embargo, hay una cosa que nunca se debe olvidar y que la tiene en el representante de la humanidad, Rudolf Steiner, lo refleja. Es una escultura de 9 metros de altura que hay en el Goetheanum y en la que se representa el ser de Cristo entre los poderes de las tinieblas, o los poderes opositores, mejor dicho, o lo que es lo mismo, el yo humano entre los poderes que están también en nosotros. Pero hay un ser más, que es el ser del humor. Esto quiere decir que el ser del humor también tiene que estar siempre presente. Y de hecho, pues él de vez en cuando pues hacía chascarrillos en sus conferencias y en su vida social, dijéramos, ¿no? Aunque su vida social estaba muy volcada toda hacia la enseñanza espiritual, pero raras veces que podía estar, bueno, por ejemplo, cuando le ves en algunas fotos con niños, le ves el cariño que tenía a los niños, ¿no? Y cómo le querían también. No le veían como una persona, como a veces le ve un adulto ahí muy distante, muy un gran maestro. Los niños le querían como una persona cercana porque posiblemente captaban su cualidad de corazón, ¿no? Entonces tiene en algunas fotos así que se le ve por algún niño así que lo tiene así en el regazo o en su pierna y cuando se hizo el Congreso de Navidad, que estaba hacía un año que se había quemado el Goetheanum y si tuvieron que hacerlo en la carpintería del Goetheanum sin ningún tipo de calefacción, y toda la gente estaba muy abrigada en Suiza en invierno estamos hablando de 20-25 grados bajo cero por lo menos, ¿no?
no es ninguna tontería, ¿no? Y entonces él estaba muy contento y yo creo que hasta cantaba o silbaba, estaba muy contento. Y llevaba los bolsillos llenos de caramelos, y de golosinas, de dulces. Y entonces se entregaba a los niños y les tenía caramelos y dulces para todos. Es una Claro, de las figuras más dijéramos, simpáticas del Congreso de Navidad, ¿no? Con toda la gravedad de lo que estaba allí sucediendo, pero tenía también esa faceta para los niños, ¿no? Y y le decían, no, no le dulces, pero son niños, son niños. Como queriendo decir, va, por día. Entonces, bueno, y seguro que esos niños que había ahí, de ellos, o todos han rápidamente y están ahora en la antroposofía también, seguramente, porque esto a sus alumnos jóvenes se lo dijo más de una vez. Ustedes volverán a finales del siglo XX y traer la antroposofía porque es necesario que se difunda para que la humanidad no caiga en la decadencia completa, ¿no? Y seguro que esos niños que estaban ahí, hijos de antropósofos de aquel momento, pues cogiendo sus caramelitos, pues han vuelto a encarnar hace poco. Ahora pueden ser gente joven, ¿no? Que está aquí en torno a nosotros, entre nosotros, ¿no? claro. Y eso que dices del humor, Pedro, es muy interesante porque además parece que últimamente se está prohibiendo, ¿no? El humor. Ya no te puedes reír, ya no puedes hacer bromas, burlas, cuando además em, este escritor del Hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, él dice que en Sí, esas sí. condiciones tan infrahumanas Sí, era un se campo de hacían exterminio. chistes. Se decían chistes, fíjate. Madre mía. Claro, porque el sentido del Había humor siempre viene bien, siempre hace bien había al humano. mucha cualidad humana para dar chistes ahí porque los campos de concentración estaban maltratados, mal comidos, llenos de frío, llenos de enfermedades. Madre mía, qué cosa. Sí, yo Pero con sí hubo. claro, con ese libro yo lloré, ¿eh? O sea, realmente es muy, muy triste lo que narra, pero que aún así él diga: "Buscábamos la manera de sonreír", o sea, era eso, Sí, sí, hay morirte. una serie de personas que pasaron por los campos de concentración y que han dado un gran fruto al mundo, ¿no? Y uno de ellos fue Víctor Frankl, porque realmente no les rompió espiritualmente, lo pudieron superar, ¿no? Gracias a su intensa vida interior y también a la cercanía del mundo espiritual, ¿no? Y todavía nos quedan dos estadios que están muy relacionados entre sí, que son la sepultura o tumbarse en la sepultura, se dice en esoterismo, que es la muerte y la sepultura, y la resurrección y la ascensión. Eh, el encuentro con el guardián mayor del umbral tiene unas determinadas consecuencias, así como la tuvo el paso del primer umbral. Bueno, el cometido entregado por este primer guardián fue el de ejercer este papel de cara a aquellas personas que se acercan como aspirantes a realizar el sendero espiritual cristiano. Con respecto a las tareas confiadas por el guardián mayor, por el ser de Cristo, se trata de hacer propias las metas que este guardián representa en la historia del mundo, del conjunto de la evolución terrenal, que pueden resumirse en la frase: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo o hasta la consumación de los tiempos, que es lo mismo, ¿no? Cristo, como segundo guardián del umbral, conduce a la humanidad y la Tierra hacia sus metas por medio de una guía interior, ya que obra en nuestro íntimo ser anímico espiritual con una fuerza de convencimiento interior. Yo creo que este convencimiento es hacia los otros y hacia los demás, ¿no? De alguna manera. Irradias eso, ¿no? Es como una irradiación, vamos a llamarle así. Su presencia sustituye la vigencia de la antigua ley de causa y efecto por la nueva ley del amor en libertad, ya que Cristo es también el nuevo Señor del karma. Y entonces él es un karma de amor y libertad el que él trae hacia el futuro. Esta nueva ley irá entrando en función en la medida en que el impulso de Cristo vaya compenetrando nuestra vida interior, de calor y de luz. De un calor que no abrasa y de una luz tampoco que no deslumbra, sino que una luz que calienta, una luz crística, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a la luz de Lucifer, o sería muy diferente a la luz de Ariman también, ¿no? Aquellos seres humanos que tuvieron el encuentro con el guardián mayor del umbral se deciden
a caminar, o nos decidimos a caminar conjuntamente con el devenir de la Tierra y la humanidad hasta el final de los tiempos. Esto es el compromiso con la cuartilla mayor del umbral, como el que adquirió, por ejemplo, Rudolf Steiner. Él adquirió el compromiso hasta el final de los tiempos de estar al lado de todos los que estudian la antroposofía, por ejemplo, como un ejemplo, y así muchos que han hecho ese compromiso, ¿no? Pues bien, nos unimos a ese compromiso kármico con el Cristo en el sentido de que caminamos conjuntamente acompañando todo el devenir de la Tierra y la humanidad hasta el final de los tiempos. Esto sí es fidelidad y compromiso, ¿no? Actualmente el karma de la Tierra es la muerte, ya que la muerte es la única realidad que podemos encontrar en lo puramente terrestre, es decir, en la esfera de la materia, en la esfera mineral, es la muerte. Quien sabe esto, en verdad, solo puede vivenciar la Tierra en su aspecto físico sensible como una gran sepultura. Este unirse conscientemente con el cuerpo de la Tierra es precisamente el estadio del sendero espiritual conocido como la sepultura, o mejor dicho, depositar nuestro cadáver en la sepultura. En los antiguos misterios se tumbaba el neófito en una sepultura y se quedaba rodeado por los 12 hierofantes que le mantenían en un hilo de vida mientras tenía la experiencia de ascenso al mundo espiritual. Era una muerte y realmente estar tan cerca de la muerte y volvía del mundo espiritual, era como volver a nacer. La sepultura es la repetición del estado de portar la cruz, pero a un nivel superior, ya que lo que aprendemos a llevar no es nuestro karma personal, sino el propio karma de la tierra, cuando nos unimos con el cuerpo de la tierra. La cruz que forma la figura humana erguida, cuando estamos de pie y abrimos los brazos, somos una cruz. Todos somos una cruz. Se sitúa en la vertical, pero la cruz terrenal se sitúa en la horizontal. Hay también sepulturas que tienen esa forma, en la que tienen esa forma de cruz y entonces ponía los brazos abiertos cuando se tumbaban en la sepultura. Si en ese sepulcro hemos de tumbarnos y la persona que llega a ello lo hace lleno de fe y esperanza porque sabe que la entrega completa de su ser abrirá las puertas hacia la resurrección. Se encamina al sepulcro, pero con la esperanza de la resurrección. No para morir y quedarse ahí su cuerpo en el sepulcro y pudrirse, ¿no? Sino con la esperanza de la resurrección. ¿Y qué es la resurrección sino la gran metamorfosis? Cuando antes hablé de la metamorfosis, pues aquí la tenemos, expresada de una manera grandiosa. La resurrección es una metamorfosis también. Este situarse en la sepultura no es una vivencia espiritual de carácter único, sino todo un proceso, toda una vivencia interior, donde el ser humano tiene que decidirse continuamente por la sepultura. Es decir, que podemos realizar tareas que dedicar nuestra vida a campos que no tienen ninguna posibilidad de éxito inmediato, de éxito a corto plazo, y la vamos situando en la tumba del suceder terrenal, para poder resucitar como consecuencia. A la misma obra de Steiner, todo lo que él sembró no era una cosa para ese momento. Es como sembrar muchas dijéramos el cuerpo de la tierra donde queda grabado, pues resucitar, digamos. O sea, de todo lo que sembró, solo tiempo apenas, y ahora tenemos apenas, somos una pequeñísima parte de la humanidad que nos dedicamos a esto y que pasamos bastante desapercibidos, aunque es importante el trabajo a nivel suprasensible que hacemos. Pero quiere decir con ello que aquellas personas que esperan resultados inmediatos, rápidos, fáciles, con todo esto no están haciendo el camino esotérico cristiano, porque realmente tenemos que tener en cuenta esa sepultura, ese morir de la semilla, ese sembrar la semilla y morir con ella para poder resucitar en su día, ¿no? Cuando el tiempo esté maduro. El iniciado conoce esto y trabaja incondicionalmente. Se ha de aprender a decidir por aquellos hechos que podrán traer muchos frutos en un futuro más o menos abarcante, pero que ahora no le reportan ningún beneficio, dijéramos. Se trata de una cualidad que ningún aparente fracaso puede destruir. Actúan por y para el karma, y no para el mero éxito personal a corto plazo. Trabajar por y para el karma
Este obrar para el futuro es una posición vital fundamental asumida por los verdaderos ocultistas cristianos, puesto que la seriedad del ocultismo es la seriedad de la muerte. Esta seriedad la aporta el conocimiento del karma del misterio del Gólgota. No puede hacer otra cosa que aspirar a unir sus esfuerzos personales a la corriente del karma del misterio del Gólgota, que es el karma del impulso de Cristo. O sea, estar con vosotros hasta el final de los tiempos. Existe, desde este punto de vista, solamente un camino, que es el camino estrecho, que lleva a la gloria de la resurrección. En el futuro lejano, la sepultura como suceso kármico tendrá lugar en la forma en que la solidificación del ser humano que haya sucumbido al poder de Ahriman, como vimos antes, que puede llegar a ser una planta hasta cierto punto, bueno, tendrá consciencia humana, pero en su metabolismo será como una planta unida a la tierra. Estos seres humanos llegarán a ser partes constitutivas solidificadas en la tierra mineralizada, pero que está cerca de disolverse, de disgregarse, deviniendo esta su sepultura común. Entonces intervendrá la más elevada gracia del Señor sobre la muerte, Cristo, y la tierra, como cuerpo del universo, se disolverá en forma de polvo cósmico. La tierra caerá en la muerte, que es la liberación que concede el Señor sobre la muerte. El Señor sobre la muerte es Cristo y el Señor de la muerte es Ahriman. A aquellos que se hayan unido con el cadáver de la tierra. O sea que no tenemos que unirnos con el cadáver de la tierra, tenemos que ir en el sentido de seguir ese impulso de Cristo y la progresiva paulatina espiritualización, ¿no? La tierra se encaminará a la muerte, pero para renacer como el nuevo Júpiter. También será una muerte y una resurrección. Este nuevo Júpiter es el conocido también como Nueva Jerusalén, que es el nuevo estado planetario de nuestro sistema solar completo. Aquí le será concedida otra vez a la humanidad devenida arimánica la posibilidad de comenzar de nuevo el camino hacia el espíritu. De nuevo tendrá esta ocasión en Nueva Venus y hasta la sexta etapa de la Nueva Venus tendrá la posibilidad de cambiar. Dijéramos, de acoger el camino de la evolución del ser humano, aunque haya quedado un poco retrasado o un poco bastante, pero podrá, dijéramos, salir del camino hacia el abismo. O sea que todavía de aquí hacia el futuro, de vez en cuando, habrá diversas ocasiones en las que los seres humanos que quieran cambiar, pues tendrán la capacidad de cambiar y la ayuda para ir comenzando ese proceso de ir superando todo ese atraso que ha tenido evolutivamente hablando, ¿no? La resurrección se halla íntimamente unida a la sepultura, por lo que resulta difícil separarlas, ¿no? Estos estadios, ya que el valor que es necesario para afrontar las pruebas de la sepultura es la expresión de la esperanza de la resurrección. El camino del futuro positivo kármico de la humanidad y de la vida, que se muestra más fuerte que el principio de la solidificación, que es la muerte. Las experiencias por las que atravesamos durante ese estadio se refieren a los misterios de la muerte y del Padre, ya que detrás del ser de la muerte aparece realmente en la muerte como un don del Padre. Es un don del Padre. Aquí se experimenta la doble figura de la muerte y de su poder de solidificación primero y luego de disgregación. Primero se hace una sustancia mineral muerta y después se va convirtiendo en polvo cósmico. Así desaparece un planeta cuando ha cumplido su evolución. Como podemos ver en una fase a la actual superficie de Marte, una fase más avanzada a la Luna, y después de ahí se pasará a una disgregación y podemos verlo eso en otra fase más avanzada en los asteroides. Y después de los asteroides todavía hay más. Los cinturones de los planetas gigantes que tienen sus aros, como Saturno, por ejemplo, con los anillos. Estos son anillos de polvo cósmico, de la disgregación de planetas anteriores. También se experimenta el misterio del Padre en el área de la muerte. El alma se sumerge en aquella región espiritual conocida como la medianoche cósmica, que es la cima del espacio entre vidas, resurgiendo de ella enriquecida con una nueva y profunda experiencia. Este resurgir del alma desde la esfera de la medianoche cósmica es la resurrección. Aquí se trata propiamente de la vivencia del yo.
algunas veces hasta el cuerpo astral y en contadas ocasiones hasta el cuerpo etérico, que llegue, bueno, la cualidad de la resurrección, porque igual que hay diferentes niveles de iniciación, también los hay de resurrección. La resurrección tampoco es igual para todos, ¿no? Siendo este proceso vivenciado en su totalidad por Cristo Jesús, en que tuvo lugar la resurrección completa que abarcó hasta el cuerpo físico. Ello depende dijéramos que en realidad en cada encarnación nuestra, en cada vida, en la tierra, vamos preparando esta resurrección a lo largo de una serie de vidas. Y llega un momento en el que se juntan todos los resultados positivos que hemos preparado, más el cuerpo de resurrección que nos tiene preparado Cristo, individual a cada ser humano, y entonces llegamos a tener esta resurrección, vamos a llamarle completa. Pero eso no quiere decir que se acabe nuestra evolución. Después hay nuevos estados planetarios, ¿no? Depende del grado de conciencia y abarca de la experiencia de la resurrección, particularmente en el sentido de sus posibilidades espirituales de acción. No solamente la resurrección para nosotros, sino qué capacidad tenemos de irradiar hacia nuestro entorno, ¿no? Y de transformar también la vida a nuestro alrededor. La experiencia de la crucifixión aporta el conocimiento de los misterios del hombre y el derecho a presentarlos en la forma de una enseñanza de cara a la orientación de los demás. Las fuerzas de acción espirituales que posibilitan el cumplimiento de cometidos más elevados que la elaboración de es lo que nos resurrección. Durante la estancia en esta región de la medianoche cósmica, el alma es penetrada por los relámpagos de las tinieblas, los esos truenos del juicio del mundo, como el ser paterno de los mundos, en el fundamento de los. Lo que allí se experimenta no puede ser expresado por nadie que se sirva de un cerebro físico, sino en forma de paradojas absolutas. Tampoco puede traducirse en el pensamiento representativo y lógico, por lo que se renuncia a esta traducción. Bueno, pues el alma traería de ese plano, que es un mundo supraespiritual, está más allá del mundo espiritual, están los 7 planos anímicos, los 7 planos espirituales, después está el mundo supraespiritual, que está más allá del tiempo y del espacio, podríamos decir, ¿no? El alma trae consigo una parte de la fuerza primordial que emana del fundamento creador de los mundos, y esta fuerza le posibilita una forma de obrar en el suceder moral espiritual de la Tierra semejante a aquella de la guía espiritual kármica de la humanidad. O sea, iríamos poco a poco formando parte de esa guía espiritual kármica de la humanidad, estando en comunión con el impulso de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, que es la comunión de todos los seres humanos que se van cristificando, podríamos decir, ¿no? El resumen de los 4 estadios superiores de la pasión puede ser ofrecido en la imagen de la cruz con las rosas, que resume la totalidad del camino de iniciación cristiano. La cruz con las rosas constituyen el símbolo del camino estrecho, del sacrificio y de las florecientes fuerzas de resurrección. Muerte y resurrección constituyen los 2 motivos fundamentales del camino espiritual cristiano, y son el símbolo de la Rosa Cruz, que dividen unidad, en este símbolo. Aquí se expresarían el resultado de los estadios de la pasión, en los que tenemos que sería el masculino, podríamos decir, y la rosa es el elemento femenino, se da en esa cristificación de las flores de loto que aparecen como rosas. O sea, los 7 órganos de nuestro organismo espiritual central se transmutan a través de esta iniciación. Y también tiene que ver con la cualidad de la sangre, por eso es rojo. Se elige el color rojo porque la sangre del iniciado es de una cualidad diferente, pero eso solamente lo puede conocer otro iniciado a nivel suprasensible, por sus sentidos suprasensibles. Eso no se puede ver a nivel exterior. A nivel exterior, una persona que tiene una evolución espiritual se nota en lo que emana, en cómo se comporta, en cómo habla, en lo que es estar cerca de ella, en sus cualidades de corazón, en su verticalidad, cómo te la comunica, una serie de aspectos, ¿no? En esto. No solamente aspectos estéticos, cuidado, no solamente aspectos en el sentido de lo estético luciférico meramente, sino en su sentido de cualidad moral espiritual completa. ¿Bien?
porque mientras estemos en la Tierra también estamos con una serie de imperfecciones. Y bueno, no sé si hay un pequeño espacio para preguntas, si hay algunas preguntas así o alguien quiere comentar algo. Bueno, No, por no sabía ahora, si iba a terminar, lo he puesto como muy condensado, pero porque esto se puede extender mucho, ¿no? Si podemos dar un directo por cada uno de los estadios, pero creo que tampoco es cuestión de abrumar, ¿no? Sino que claro. esta ayuda nos ayude, esta aportación nos puede también ayudar a comprender la Semana Santa de una manera más profunda y no quedarnos solamente en lo exterior, ¿no? Da igual que vayamos o no a una procesión, ¿no? Lo importante es la vivencia interior que tenemos, porque cuando uno tiene una vivencia espiritual clara en su ser, realmente da igual donde esté porque la va a tener, no le va a abrumar el entorno, ¿no? Bueno, Ujú. también depende del entorno, o sea, y no es muy extremo, claro. Es muy interesante el tema porque como, bueno, no sé si algunos de los que nos están viendo en este momento han podido escuchar esa lectura que hemos compartido del libro de Charles Kovacs, donde habla de la Pascua. Me parece muy interesante cuando él comenta que este tema del ser de Cristo es difícil de comprender, cómo hace bueno, esta relación del sueño y la muerte y el ritmo y demás. Bueno, creo que me estoy confundiendo con lo que dice Steiner. No, lo dice Steiner en el Quinto Evangelio, que como a pesar de que ha sido un tema que lo han transmitido personas que no lo han entendido bien, que a pesar de ser un tema que ha sido atacado por muchas personas, pues, digamos, muy inteligentes, ¿no? Personas que se consideran grandes científicos, cómo ha sido capaz de continuar su camino, de continuar permeando a la humanidad, a pesar de que ha sido como muy atacado. Es un tema difícil, ¿no? Yo creo, de comprender todavía hoy en día, de percibirlo, como dices tú, igual y es cuestión de desarrollar otro aspecto nuestro para poderlo comprender, porque a veces creo que todo lo queremos pensar, pasar por la mente. Sí, efectivamente, hay que desarrollar otros sentidos, los sentidos del hombre superior, dijéramos, para comprender este misterio. Pero el misterio de Cristo, por muy cerca que esté de nosotros, es también tiene un trasfondo de misterio y nos va a acompañar a lo largo de toda la evolución. Toda la evolución de la humanidad va a ser una forma también de acercamiento al misterio de Cristo. Y junto con el misterio de Cristo, pues no olvidemos tampoco a lo eterno femenino, a Sofía o esa Trinidad, dijéramos, la podemos ver como Padre, Hijo y Espíritu y también como Madre, Hija y Alma Santa, ¿no? Entonces, en las entidades de María, Sofía, Eva, pues Eva o Eva, María, Sofía, pues también que estén ahí presentes junto a Logos, Cristo, Jesús. Y en este momento haciendo también su manifestación en el mundo etérico a través de los ángeles portadores de una entidad y de otra, ¿no? Entonces podríamos añadir a la entidad del divino mensajero con Logos Cristo Jesús y a la de María Mensajera con Eva María Sofía. Son, dijéramos, las personas divino-humanas que procediendo de la Trinidad llegan también a la experiencia humana y se reúnen con la humanidad. Recogen también, llegan hasta la humanidad y la recogen y la reúnen. Y ahora también tienen una manifestación especial en el mundo angélico, pero también elemental. También les podemos llamar los señores, que tienen que ver con nuestro yo y con nuestra alma, esenciales, pues también van a ir acogiendo al mundo elemental y al mundo de la naturaleza. Los seres de la naturaleza lo van a ir acogiendo paulatinamente también y van a formar parte de su ser también, de su ser divino, humano, en este caso elemental o Mm, natural, divino, humano, natural, ¿no? Ya que este aspecto de Eva, no la Eva de Eva y Adán, no solamente esto, sino mucho más que ello, la Eva como el aspecto de lo femenino terrenal, vamos a llamarlo así, ¿no? Arquetípico. Y en lo femenino terrenal está muy relacionado también con Proserpina y con la parte, podríamos decir, de la naturaleza en femenino, la naturaleza con sus diferentes reinos. También podríamos hablar de que hay una mater natura, un ser femenino detrás también de este ser de la naturaleza, ¿no? Que forma parte de las jerarquías femeninas, podríamos decir.
Ujú. siempre considerando lo femenino y lo masculino como algo para la comprensión nuestra en nuestro lenguaje actual, ¿no? Porque Claro. evidentemente los seres espirituales están más allá de los géneros nuestros de la tierra, ¿no? Pero de alguna manera lo masculino podríamos relacionarlo para andar así por casa un poco, ¿no? Para hacerlo más asequible con lo espiritual eh, y lo arquetípico femenino con lo anímico, ¿no? Entonces, lo anímico y lo espiritual, de alguna manera, cuando se reúnen, pues también procrean, vamos a llamarla así, como aparecen nuevos seres. En esa reunión aparecen frutos y seres nuevos, ¿no? De esa reunión. Ujú. Pues nada, parece que no hay preguntas. Por aquí nos saluda Claudia. Gracias, Caro y Pedro, por propulsar la transformación en tantas personas. Gracias a todos, a todas los que habéis seguido. Y a Fernanda. Sí, es sin duda un modelo a seguir, efectivamente, así es. Así es. Y como decía antes, si él es el redentor y desarrolla los 7 estadios de la pasión, recordemos que la entidad de María Sofía es corredentora. Esto es importante también recordarlo, ¿no? Mm, Y acompaña también el camino de la pasión de otra forma. Y bueno, el camino de lo femenino en realidad es todavía algo de futuro. Son misterios, los misterios de Sofía todavía no son de este tiempo, son de la sexta época cultural, pero de alguna manera hay que irlos preparando. Y por eso yo veo cada vez con más claridad esta reunión de Cristo y Sofía en el sentido de la Cristo-Sofía como la sabiduría de Cristo y al mismo tiempo como el ser de Cristo y el ser de Sofía. Y también con sus aspectos humanos, ¿no? De personalidad y vida humana, ¿no? O sea, Logos, Cristo, Jesús, divino mensajero, y Eva, María, Sofía, María mensajera. Esto es una cosa, claro, de momento puede sonar un poco abstracta o nueva, pero de alguna manera nos da una imagen más completa del ser femenino y del ser masculino expresados en su aspecto como de alma y de espíritu que constantemente pues están buscándose y fecundándose y potenciándose, ¿no? Y creando, vamos a llamarle nuevos seres, nueva progenie, ¿no? En diferentes mm, niveles. claro. Por aquí Carolina nos dice una maravilla, gracias. También Andrea Álvarez nos había comentado, podemos mirar en Fausto la obra de Goethe. Sí, Goethe tenía una gran inspiración de todos estos temas. Él era Rosacruz, él estaba en un grupo Rosacruz, en una logia Rosacruz. Sí, sí, o Mm, hermandad. No, yo le llamaría hermandad más que logia, ¿no? Porque logia es un término un poquito vaciado de su contenido por un lado y por otro lado, los Rosacruces nunca fueron numerosos. Había hermandades pequeñas, a lo mejor estamos hablando de 4, 6, 8 personas nada más. Y Goethe pues lo era. Esto se sabe porque 100 años, un siglo después de haber muerto una persona que ha sido Rosa Cruz, se puede revelar de hablar de ello. Y de Goethe se ha revelado. Esto no quiere decir que el Goethe como un ser humano no fuera una persona perfecta, tenía sus cosas, ¿no? Al parecer tenía mucho genio, dicen. No sé. Gente, cuando hablan de su vida, cuando estás en Frankfurt y te enseñan su casa y tal, dice que tenía mucho genio. Pues es posible porque mm, era una persona rica, ¿no? O sea, quiere decir que no hay que verle en el sentido como una especie de Buda, por ejemplo, ¿no? No era una claro, persona como Buda, era de otra forma, ¿no? Era una persona, dijéramos, occidental de nuestro tiempo, así de la era moderna, ¿no? claro. Por aquí Patricia nos comenta, muchas gracias por su compartir, como siempre un gran alimento espiritual y nuevos retos también para todos como humanidad. Un abrazo desde Colombia. Igualmente un abrazo para todos vosotros, para ti. Pues sí, hemos tenido gente de San Juan, Argentina, de Paysandú, Uruguay, de Lima, Perú, de Brasil, Andrea que nos comentaba que es de Brasil, pero ahora está en Vigo, de Buenos Qué Aires, de bien. Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta charla que la verdad es que siempre viene muy bien escuchar este tipo de palabras, como decías tú. Para mí, como que todas estas palabras son un bálsamo para el alma, me vienen genial. Es un momento como
de relajarse, de bajarse un poco del mundo. Y bueno, a mí es que me encanta bajarme del mundo. Bueno, también hay goces espirituales, no, los goces no solamente son meramente burdos físicos, sino también, por ejemplo, para mí es un goce espiritual estar aquí con vosotros hablando de estos temas, ¿no? Y la inspiración también que te llega en estos momentos. Y bueno, nosotros el plan un poco que tenemos, Cara y yo conjuntamente, es mantener estas charlas mensuales, estos directos mensuales, y seguir hablando de diferentes temas espirituales, ¿no? El próximo va a ser de otro tema también muy interesante. Posiblemente va a ser sobre el interior de la Tierra, y a partir de la obra de Judith von Hale quiero trabajar con dos libros de ella y ponerlos un poco a disposición por si alguien los quiere leer y tal, pues darles como una entrada, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro, que siempre nos viene bien como abrir ese criterio, ¿no? Ese mundo Entonces, mental. sobre este tema de la transformación precisamente del trabajo que hace Cristo en el interior de la tierra, de que eso se habla poco, y, y sobre la cristificación del interior de la tierra también, tan importante, del cuerpo de la tierra. Y otro sería sobre los tres Juanes. Un Mm, poco una aclaración de los tres Juanes, que todavía es algo que no está del todo claro, ¿eh? Porque yo me refiero con esto a Juan Bautista, Juan Evangelista y Juan Cebedeo. Y son personajes muy centrales en el misterio del Gólgota y en el impulso de Cristo como tal, ¿no? Y son también un arquetipo. De claro. alguna manera representa, el arquetipo de Juan un poco es un representante de la humanidad, sobre todo de aquel sector que sigue un cristianismo esotérico, donde lo representa un poco la individualidad o la cualidad de Juan, ¿no? O sea que podríamos decir también que en cierto sentido somos cristianos johanitas o cristianos juaninos. No sé qué juanino me resulta tan raro que yo prefiero decir johanita, de Johan en alemán, ¿no? Cristianos de Juan. Ujú. Cristianos de Juan somos los que estamos en este camino tratando, por ejemplo, temas como este, ¿no? Y que nos interesa la antroposofía y la cristología y estos temas. Claro. Bueno, yo también recordarles, aprovechar que Pedro tiene un curso de Cristología para quien esté interesado en nuestra página de palabra de rudolfsteiner.com, ahí lo pueden encontrar en la sección de cursos. Y aquí Elena Alfaro nos dice: "Infinita gratitud, un gozo siempre escucharos". Gracias a ti, Así Elena, a por todos apoyar. vosotros y vosotras, porque sin vosotros no se podría hacer nada, claro. Sin la audiencia, pues no nos faltaría lo principal, ¿no? La contraparte, la respuesta. Claro, sí, siempre Y infinita gratitud a ustedes. acicate para seguir, el impulso para seguir trabajando también, porque si no hubiera respuesta, pues no te daría ninguna ganas de seguir adelante, ¿no? Pero así Exacto, sí, a mí me motiva bastante, ¿no? Y lo claro. bien que se trabaja con Cade y con palabra de Rudolf Steiner, pues también. Pues muchas gracias, Pedro, porque Pedro es uno de los grandes, impulsores de este espacio, así que gracias por todo lo que nos das siempre. Nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos. Esta semana vamos a seguir castigados, yo creo que hasta el martes vamos a empezar otra vez a poner cosas en YouTube, pero bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, el Así que castigo ha sido pequeñito, ¿no? Ha sido de momento un castigo pequeño, ¿no? claro, lo que pasa es que como nadie lo alcanzó a ver, pero si lo hubiera visto alguien, yo creo que nos hubieran hecho un castigo más grande, pero bueno. Ah, claro. Sí, sí, fíjate, qué censura, ¿no? Sí. Vaya países democráticos. Y tiempo democrático. A mí lo que más me molesta profundamente de esto es que demos todavía la referencia de que nos tengamos todavía como un referente, cuando ese referente está pudriéndose por dentro hasta cierto punto, ¿no? Claro, Mira que duro, Estela duro de ver. Maris, qué bonito nombre, Estrella del Mar, fíjate. Stella Maris. Estela Maris es una forma de bueno, Estela Maris también como sería como un nombre de Sofía, ¿no? A nivel de la cualidad de lo acuoso de la tierra, ¿no? Y Estela Félix, la estrella del cielo, ¿no? Claro. Y, y bueno, y el ser de Sofía esta mañana, meditando, eh, me fijé en la corona de 12 estrellas que hay en torno a la mujer vestida de sol y me daba cuenta de que cada una de las 12 estrellas es una cualidad de Sofía, de la Sofía cósmica.
Ah, y qué tenemos que maravilla. irla descubriendo hacia el futuro. Tiene 12 grandes dones, es Sofía, el ser de Sofía, que tenemos que ir también descubriéndolos y acogiéndolos en nuestra vida terrenal cotidiana, ¿no? Claro, Humana. claro. Pues, Pedro, muchísimas gracias, como siempre, gracias a todos ustedes. Hoy, por cierto, ¿hoy nos pusimos de acuerdo o qué cosa? Venimos de gris los 2, pero Ah, es bueno, verdad, sí. así Sí, es pasa, ¿eh? verdad. Sí. El gris dicen que es un intermedio de todos los colores, es como ¿cómo se llama? Combinación, no, una armonía de todos los colores de alguna manera, como que quedan equilibrados en el gris. Porque en el tarot, el ermitaño, que es como una persona que abre el camino hacia el sendero espiritual, y me lleva una luz, una lámpara, y va vestido de gris. Lleva una Mm, capucha. Bueno, también es un hábito de los monjes, ¿no? También que tienen ese color. Sí. pues mira, hoy coincidimos, Pedro. Gracias a todos, un besito, hasta la siguiente misión. Gracias, Pedro.